Muy buenas noches, soy el alumno Rogelio Hugo Domínguez del Instituto Tecnológico de Tijuana de la carrera de Ingeniería Industrial. Este es un video para la materia de Estadística Inferencial 2 impartida por el profesor Juan Morales. En este video voy a hablar sobre el capítulo 10 del libro de Mario Triviola de Estadística Inferencial 2. Ok, para empezar vamos a hablar de correlación. Sobre el tema de correlación. Bueno, aquí tenemos unas definiciones. En la correlación existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto, momento, momento de Pearson, en honor a Carl Pearson, quien fue el que lo desarrolló originalmente. Característica, dice propiedades del coeficiente de correlación R. El valor de R está siempre entre -1 y 1, es decir, R es menor o igual a -1 y R es mayor o igual a -1 y R es mayor es menor o igual a 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten a una escala diferente. El valor de R no se es afectado por la elección de X o Y. Eh, intercambien todos los valores de X y Y, el valor de R no sufrirá cambios. El valor de R mide la fuerza de la relación lineal, no está diseñado para medir la fuerza de la relación que no sea lineal. Y el valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar el valor de manera drástica. Errores comunes en las correlaciones. El primero, un error común es concluir que la correlación implica casualidad. El segundo error es que el segundo error proviene de que los datos proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Bueno, bueno, a continuación vamos a resolver unos ejercicios de correlación. En este caso aquí tenemos uno que nos dice, es el número 5 del capítulo 10 de correlación, tema correlación. Dice, basura desechada y tamaño de la familia. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Arizona se obtuvo el peso total en libras de basura desechada en una semana y se registró el tamaño de la familia de 62 hogares. Se utilizó Minitab para calcular el valor del coeficiente de correlación lineal igual a 0.758. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre el peso de la basura desechada y el tamaño de la familia. Explique. Ok. No olvidemos que en la parte de arriba nos dice que el valor de R de la correlación lineal siempre está cerca de lo que es 1 en -1. En este caso podemos ver que el valor aquí nos dice que el valor de correlación es igual a 7.58. Se encuentra muy cerca de lo que es el 1. Igual si nos vamos, en este caso, el valor de correlación es de 0.758. Si nos vamos al valor de P y utilizamos el valor de significancia, cuando un problema no tiene, cuando el problema no se nos especifica
el valor de significancia, entonces podemos asumir o se asume que el valor de significancia va a ser de 0.05. Y en este caso igual lo estamos tomando así. Con el valor de significancia de 0.05, el valor de P es mayor de lo que del 0.05, por lo cual el valor P es mayor que el valor de significancia, y podemos concluir que no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, que nos dice que para decirnos que no tenemos evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación. Ok, continuando con el siguiente problema. Estaturas de madres e hijas. Se miden las estaturas en pulgadas de una muestra de 8 pares de sujetos compuestos de madre e hija. Al utilizar Excel como estatura de la madre e hija, se encuentra un coeficiente de relación lineal de 0.693, según datos del National Health Examination Survey. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre las estaturas de las madres y de las hijas? Explique. Pues si nos vamos al valor de P y nos damos cuenta, nos guiamos igual por el valor de P, utilizando como la significancia, este problema no nos dice el valor de confiabilidad ni el de significancia, por lo cual automáticamente se toma que el valor de significancia va a ser de 0.05. En este caso el valor de P es mayor que el nivel de significancia, por lo que podemos concluir que no existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, pero tampoco tenemos lo suficiente para aceptar la hipótesis alternativa. Lo que quiere decir es que nos faltan más datos para poder llegar a una conclusión. Tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño de cerebros en centímetros cúbicos y las puntuaciones de CI de Wechsler de un grupo de sujetos, según datos del Stapley and Brainside Headsight and Intelligence Outcomes y Monozygotic Twins de tramo. Al Neurology Volumen 15 Number 5. Ok. ¿Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de CI? Y la segunda sería, ¿parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes? Ok, para este ejercicio vamos a usar Minitab. En este caso, aquí tenemos los datos. Estos los vamos a capturar en Minitab en dos columnas. Una columna sería una columna vertical, que sería tamaño del cerebro en centímetros cúbicos, y la otra línea en vertical sería lo que es el CI. Ok, entonces nos vamos a Minitab. Ok, estando en Minitab, o sea, nos vamos a Minitab. En este caso ya tenemos previamente los datos capturados. No olvidemos que son 10 datos. En lo que es la primera columna serían los tamaños de cerebros en centímetros cúbicos, el volumen. Y en la segunda columna estaría lo que es el coeficiente intelectual. Ok, no olvidemos que son 10 datos. A continuación lo que vamos a hacer es nos vamos a lo que sería estadísticas básicas, y nos dirigimos a la parte de abajo donde dice correlación. Aquí podemos ver donde aquí en la correlación nos dice +1 y -1, que son los datos. ¿Y qué nos dice correlación? Bueno, correlación nos dice medir la fuerza y la dirección entre las relaciones lineales entre dos variables. Le damos clic
y aquí seleccionamos las variables. No pueden ser en orden. Si queremos, no olvidemos que en el primer documento no olvidemos que en la primera diapositiva que vimos decía que el valor, no importa cómo se colocara X o Y, la correlación no se habría afectada. Aquí en método vamos a usar lo que es el método de Pearson, que es el que estamos hablando hace rato. Y la vamos a aceptar. Ok, al darle a aceptar, aquí podemos ver lo siguiente, ¿no? Podemos observar cómo cómo la correlación de Pearson está muy cercana a lo que es el cero, por lo que podríamos decir que sí existe alguna correlación. Pero en este caso nos vamos a ir a lo que es el valor de P, ¿ok? El valor de P. Y vamos a hacer nuestra conclusión. ¿Qué decía la pregunta? Ok. La pregunta la primera pregunta nos dice, ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la potencia? Sí, parece que todas las personas que son más inteligentes. Ok. Parece que hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el cerebro y la puntuación de 6. Ok. Si nos vamos al problema tras mitad y nos vamos al borde P. En este caso, en este problema, cuando nosotros utilizamos P, es muy importante utilizar el valor de significancia. En este caso, no nos proporcionaron o nos dieron algún número, algún número de significancia. No olvidemos que el nivel de significancia es de 0.05 y el de confiabilidad pues, es de 95%. Ok, y aquí tenemos los datos, y entonces utilizando P. En este caso el valor de P nos dio de 0.620. Lo que vamos a hacer es, utilizando el valor de significancia, podemos ver la hipótesis alterna va a ser que no existe una correlación alguna y que todos los números son diferentes de cero. Y la alterna es la que nos va a decir que, que sí existe correlación alguna y que todos los números son cero. Ok, y no olvidemos que hay dos tipos de correlación. Bueno, la correlación. Cuando la correlación cuando nos encontramos en cero, se puede decir que estamos en la correlación. Cuando los números se encuentran muy cerca a lo que es 1, podemos decir que es una correlación positiva. ¿Qué queremos decir cuando es positiva? Bueno, que mientras más crezca un valor, el otro, digamos X, y mientras más crezca X, más va a crecer Y. Y cuando una correlación está muy cerca de lo que es el -1, entonces podemos decir que es una correlación negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que si X sube, Y tiene que bajar. O sea, no es como la correlación positiva en la cual los dos suben al mismo tiempo, sino que es una correlación negativa. Ok, con el valor de P, entonces le damos clic y nos dio 0.690. Ese número es mayor que lo que es 0.05. Entonces a lo que podemos concluir con esto es que no existe evidencia suficiente para para aceptar lo que es la hipótesis alterna, ni tampoco tenemos evidencia suficiente para aceptar lo que es la hipótesis nula y alterna. Y pues así concluiríamos este problema. Ok, entonces ya concluimos que no tenemos evidencia suficiente para determinar que ah, para determinar que el coeficiente es mayor a cero, y tampoco la hipótesis alternativa. Igual lo que podemos hacer es, para de verlo de forma más clara, podemos hacer lo que es una gráfica. Vamos a gráficas,
gráfica de dispersión, y vamos a darle aquí con regresión, aceptar. Aquí suponemos que el coeficiente como x vamos a poner el coeficiente y como y vamos a poner el tamaño. Le damos en aceptar, y aquí podemos ver cómo se encuentran los datos previamente capturados. Aquí podemos ver inclinación, y lo que podemos para verlo de forma, si lo vemos de forma más visual, nos damos cuenta que no tienen una correlación muy fuerte lo que son los números. Podemos ver cómo los datos se encuentran dispersos alrededor de la gráfica, y la recta de la inclinación tiene una inclinación positiva, pero no está demasiado inclinada. Podemos decir que la inclinación se encuentra muy cerca del cero, por lo cual solamente no podemos concluir si es una relación positiva o negativa, una normal, aparte de que visualmente pues nos damos cuenta que no existe una correlación muy fuerte entre ellos. Ok, eso es lo que podemos concluir de este problema, que no tenemos evidencia suficiente para decir que existe una correlación, y tampoco tampoco tenemos la misma evidencia para concluir que sí existe una relación. Ok, ahora nos vamos con el tema 10.3, que es regresión. Aquí igual tenemos una serie de definiciones de lo que es regresión, y dice: a, par- a, par- a partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre dos variables, x y y, de la ecuación de regresión. Se denomina recta de regresión, o recta del mejor ajuste, o recta de mínimos cuadrados. Y es igual a b0 más b1x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x, llamada eh, variable expectativa explícita, variable de predicción, variable o variable independiente, y y llamada variable de respuesta o variable dependiente. En cuanto se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal es una variable. En una variable es la cantidad que esta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente b1 en la ecuación de regresión representa un cambio marginal que ocurre en y cuando x cambia de utilidad. Es un diagrama de dispersión. Un valor atípico es un punto que parece muy lejos de otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos x y y, un residuo es la diferencia entre el valor y muestral observado y el valor de y predicho por medio de ecuaciones de regresión. Es decir, el residuo es igual a y observada, y y predicha es igual a menos y. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de valores, y una vez que cada uno de los valores de la coordenada y se ha reemplazado por el valor residual y observada, y predicha, es decir,
una gráfica de residuos es una gráfica de puntos X y Y. Aquí tenemos un problema. Dice, estatura de madres e hijas. Se obtuvo una muestra de 8 pares de madres e hijas y se midieron estaturas en pulgadas. El coeficiente de correlación lineal es de 0.693 y la ecuación de regresión es donde X representa la estatura de la madre según datos del National Health Examination Survey. La Survey. La estatura media de las madres es de 63.1 pulgadas y la estatura media de las hijas es de 63.3 pulgadas. Calcule la mejor estatura predicha de una hija si la madre tiene una estatura de 60 pulgadas. Ok, para a continuación vamos a resolver un problema de regresión. Ok, aquí tenemos el problema 6, estatura de madres e hijas. Se obtuvo una muestra de 8 pares de madres e hijas y se midieron sus estaturas en pulgadas. El coeficiente de correlación lineal es de 0.693. La ecuación de regresión es y igual a 69.0 menos 0.0849, donde X representa la estatura de la madre según los datos del National Health Examination Survey. La estatura media de las madres es de 63.1 pulgadas y la estatura media de las hijas es de 63.3 pulgadas. Calcula la mejor estatura predicha si una hija si la madre tiene estatura de 60 pulgadas. Ok. Para realizar esto, pues ya nos dieron lo que es la ecuación de regresión. Nada más vamos a utilizar lo que es la calculadora. Ok. Bueno, en este caso voy a usar la de la computadora. Lo primero que voy a hacer es multiplicar 0.0849 por las 60 pulgadas de la estatura de la madre, lo cual me va a dar 5.94. 5.094. Aquí dice que en este caso es una resta, entonces lo que vamos a hacer es que a 69 punto 0 a 69 le vamos a quitar 5.094, y entonces aquí tenemos que la estatura mejor predicha para una hija, la estatura predicha de una hija para una madre de estatura de 60 pulgadas es de 63.906 pulgadas. Okay. Vamos con el problema número 15. El problema 15 nos dice medición de presión sanguínea. Calcule la mejor presión sanguínea sistólica predicha en un brazo izquierdo si la presión sanguínea sistólica del brazo derecho es de 100 mmHg. Lo primero que vamos a hacer es capturar los datos de Minitab y vamos a hacer la respectiva operación de regresión en Minitab, y después vamos a sacar lo que es la mejor presión, la presión del brazo derecho cuando es de 100 mmg. Ok, entonces vamos a hacerlo. Vamos a capturar estos datos de Minitab. Ok, aquí tenemos los datos previamente capturados, que son los que tenemos aquí. Son 5 y 5 datos. Ok, son 5 y 5. Lo que vamos a hacer es, vamos a estadísticas, estadísticas básicas, y nos vamos a la regresión, y sería gráfica de línea ajustada.
lo seleccionamos. Aquí nuestra variable va a ser la respuesta va a ser el brazo derecho y el predictor que sería X el brazo izquierdo. Va a ser lineal. En opciones vamos a seleccionar 4 en 1. Aquí en opciones a nivel de confianza pues ya tenemos el 95%, ya no vamos a mover nada y le vamos a dar en aceptar. Ok, aquí tenemos estas dos gráficas. Aquí nos muestran los residuos, el comportamiento de cada uno de los valores que tenemos, el ajuste. Aquí podemos ver el histograma, aquí vemos la gráfica de control. Ok, aquí podemos ver la fórmula de la regresión y nos aparece lo siguiente. La ecuación de regresión para el brazo derecho es igual a menos 2.33 más 0.59 por el brazo izquierdo. Ok, aquí tenemos nuestras gráficas. Aquí nos muestran los residuos. Aquí podemos ver valor ajustado. Aquí vemos el histograma. Aquí podemos ver una gráfica de control. Aquí podemos ver lo que es la R cuadrada, que nos indica que el 66.9% de esta gráfica nos tiene que ver con el brazo izquierdo. Aquí tenemos los diferentes puntos en donde hace que me cursor a cada uno de ellos. Dice fila 5, brazo izquierdo 144, brazo derecho 139 y así sucesivamente. Aquí nos saca la ecuación de regresión. El ejercicio nos pide lo siguiente. Ok, entonces tenemos nuestra ecuación de regresión, que es esta. Brazo izquierdo es igual a 43.56 más 1.315 y por brazo derecho. Nos vamos a nuestro problema, que nos dice lo siguiente. Nos dice que dice calcular la mejor presión sanguínea sistólica predicha en el brazo izquierdo si la presión sanguínea sistólica en el brazo derecho es de 100. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a usar la calculadora y vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a hacer la suma de multiplicación. 1.315 por 100 del brazo derecho más 43.56. Aquí vemos que entonces aquí hacemos los resultados. Llegamos a la conclusión de que la mejor presión sanguínea para el brazo derecho cuando la presión del brazo derecho es de 100, la mejor presión sanguínea es de 175.06. Ok, ahora vamos por el siguiente programa, que es el 23, calentamiento global. Calcule la mejor temperatura predicha para un año reciente en el que la concentración de CO2 en partes por millón es de 370.9. La temperatura se acerca a la temperatura real de 14.05 grados Celsius. Ok. Temperatura real de 14.05 grados Celsius. Ok. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Estos datos los vamos a capturar en militar. Ok. Aquí tenemos los datos capturados en militar, que son CO2 y temperatura. En las columnas 5 y 6 vamos a hacer lo mismo. Hacer la regresión y regresión gráfica. Regresión de línea ajustada. Damos clic. En este caso vamos a
eh, nuestra respuesta va a ser temperatura y nuestro predictor va a ser el CO2. Ok, aquí tenemos nuestra gráfica. Aquí podemos ver la gráfica por normal, podemos ver el comportamiento de cada uno de los valores. Por ejemplo, en este dice símbolo afilador residuos igual a menos 8 por menos 8.331, el 14 porcentaje de 6.73087 y así sucesivamente. Aquí vemos el ajuste. Aquí podemos ver un histograma y aquí podemos ver la gráfica de control. Aquí vemos la gráfica de línea ajustada y podemos ver el podemos ver la ecuación de regresión. Que el problema nos indica lo siguiente, nos dice la temperatura predicha se acerca a la temperatura real de 14.5 grados Celsius. Que vamos a hacer lo mismo, vamos a utilizar la ecuación de la regresión, y lo vamos a multiplicar por 14.5 grados Celsius. Ok, vamos a meditar y vamos a usar la calculadora. Aquí tenemos nuestra formulita. Primero voy a hacer la multiplicación de 72.87 por 14.5. Okay. Aquí nos sale 1086 y ahora le voy a restar 694.9. Ok, y nos sale la temperatura de 361 grados Celsius. Y aquí nos sale 369. Ok, no sé qué es un aproximado. Pues aquí lo que podemos ver es que pues no cambia mucho, nada más cambiaría el porcentaje de CO2 de 9, no hay mucha variación entre los dos. Entonces podemos decir que la temperatura dicha sí se acerca a lo que son los 14.5 grados Celsius. Ok, entonces vamos al siguiente problema, que son el 10.4, variación e intervalos de predicción. Ejercicio 11 dice: predicción del consumo de combustible en carretera. Si un automóvil pesa 400 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor consumo de combustible en carretera? Supongo que existe una correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera. Ok, vamos a realizar el siguiente ejercicio. Ok, ahora estamos con el tema 10.4, variación de intervalo de predicción. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que procede al mejor consumo de combustible en carretera? Supongo que existe una correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera. Para esto vamos a usar Minitab y vamos a capturar los datos que se nos proporcionaron hace rato. ¿Qué son estos datos? En este caso vamos a poner 4 el peso de los automóviles y los galones en carretera. Este valor que son carretera de millas por galón. Ok, vamos a hacer una correlación. Es muy básica. Luego vamos a estadísticas, regresión y seleccionamos nuevamente regresión. Y nos vamos a ajustar un modelo de regresión.
En este caso vamos a utilizar, en respuesta vamos a utilizar millas por carretera y los productores serían el peso. Checamos las opciones, nivel de confianza 95, bilateral, aquí no lo vamos a mover nada. Codificación, aquí tampoco. Gráficas, aquí le vamos a poner 4 gráficas en uno. Residuos de gráfica, y le vamos a aceptar y le vamos a aceptar. Y nos aparecerán las siguientes gráficas. Aquí podemos ver la gráfica de residuos, podemos ver el comportamiento. Igual, positivos y negativos. Podemos ver aquí un histograma, definir el comportamiento de cada una y la gráfica de control. Podemos ver un punto que aquí el mayor punto que nos salió de ese filo 24, residuo 8.506.36, que sería este mismo punto que está aquí. Y este, si podemos ver que es el punto que se podría decir que se nos sale de control, en este caso, que es el más alejado que tenemos. Ok, y volvemos los resultados que nos lanzó el programa. Nos vamos para aquí. Ok, fuente, regresión 1, el valor de P, .001, análisis de regresión, carrera versus peso, análisis de regresión, valor ajustado, valor de F, valor de P, 000, el resumen de la R cuadrada, 61.91, coeficiente, valor T, valor de P, peso constante. Aquí tenemos lo más importante para nosotros, que sería esto, que es la ecuación de regresión, que es lo más importante que tenemos, ya que el ejercicio nos pide lo siguiente. Dice, si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el mayor porcentaje de consumo de combustible en carretera? Ok, lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera. Este ejercicio lo vamos a resolver de la manera más simple. Ya tenemos la ecuación de regresión. Nos vamos a mitad, usamos la calculadora, ¿no? Primero vamos a multiplicar. Vamos a multiplicar. Ok. Punto 0,05911 por 4.000. 23.644, entonces sería 50.63 menos 23.54. Ok, voy a confirmar. 0,05911 por 4.000, 23.644 menos 50.63. Ok, entonces ese sería positivo 26.986. Entonces contestamos la pregunta que se nos hizo. El problema, que sería el siguiente, dice, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Pues el valor sería este, 26.986 millas por galón en carretera. Y con eso resolveríamos el problema. Ahora nos vamos al siguiente, que dice, cálculo de valor predicho del intervalo de predicción. Remítase a los datos del ejercicio 16. Calcula la temperatura predicha en grados Celsius cuando la concentración de CO2 es de 370.9 partes por millón.
Calcula la estimación de intervalo de predicción del 99% del 99% de la temperatura de CO2 cuando la concentración de CO2 es de 370.9 partes por millón. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Ok, entonces vamos a, para resolver este ejercicio, pues nos vamos a Minitab y vamos a utilizar los datos que se demuestran con continuación. En el ejercicio anterior utilizamos los mismos datos que son CO2 y temperatura. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ok, vamos dogmas estadísticas, regresión, ajuste de modelo de regresión. En este caso vamos a quitar esto y vamos a seleccionar temperatura y aquí vamos a seleccionar CO2. Vamos a darle en aceptar y nos va a salir el siguiente resultado, que igual pues son las gráficas de ajuste, histogramas y la gráfica de control. Aquí lo que vamos a hacer es irnos directamente a la forma de la regresión. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a calcular temperatura. Entonces vamos a, si la concentración fuera de 370.9, ok, entonces vamos a la calculadora y vamos a hacer la siguiente multiplicación. 370, 370.9, ok, 370.9 por 0.1092 más 10.483. Ok, entonces aquí resolvemos la primera pregunta, que era la siguiente. Dice calcular la temperatura de gases cuando la concentración de CO2 fuera de 370.9 partes por millón. Ok, entonces aquí tenemos la temperatura de grados Celsius, que sería 14.53.32 grados Celsius o 14.52 grados Celsius, 53 grados Celsius. Y la segunda dice calcular la estimación de intervalo de predicción con un 99% de la temperatura de CO2. Ok, vamos a hacer lo mismo, pero esta vez con un nivel de 99%. Ok, entonces nos vamos a otra vez a mi tab, cerramos lo siguiente y nos vamos otra vez a estadística, regresión y ajustar el modelo de regresión. Vamos a usar los mismos resultados, pero esta vez le vamos a cambiar en nivel de confiabilidad de intervalos. Le vamos a poner un 99%, que es lo que nos pide el problema. No olvidemos que el problema nos pide 99, le damos en aceptar. El programa nos pide 99, eso no lo olvidemos. Ok, y le damos en aceptar. Igual nos sale la gráfica de polaridad normal, la gráfica de ajustes, el histograma y la gráfica de control. Pero en este caso vamos directamente a lo que es la ecuación de regresión.
Si recordamos, en la temperatura que nos dio era de 14.53 con una constante de CO. Ok, vamos a hablar de lo que es el tema 10.5 regresión. Aquí tenemos algunas definiciones. Dice, una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta y de dos de variables predicciones x1, x2, xk. La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de datos muestrales de y igual a PO más x1 más b2 x2 más bk acá. Objeto de usar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir valores de la variable de respuesta y. R2 y R2 ajustado. R cuadrada denota el coeficiente de múltiple de determinación, que es una medida de lo bien que se ajusta para encuadrar cualquier multiplique a los demás materiales. Un ajuste perfecto daría como resultado R1, R2 igual a 1 y un ajuste muy bueno daría por resultado un valor cercano a 1. Un ajuste muy deficiente se relaciona con el valor de R2 cercano a 0. El coeficiente múltiple de determinación R cuadrada tiene una grave desventaja. El mayor número de variables independientes se obtienen de hecho de todas las variables es posible, pero la mejor ecuación de regresión múltiple no es necesariamente utiliza las variables disponibles. A causa de esa desventaja, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logra mejor con el coeficiente ajustado y determinado, que es R cuadrado, ajustada para el número de variables y el tamaño de muestras. El valor R cuadrada ajustada y el valor P. Valor P es una medida que de la significancia general de la ecuación de regresión múltiple. El valor P de 0.000 es pequeño, lo que indica que la ecuación de regresión múltiple tiene una buena significancia general y es útil para realizar predicciones. Valor P es una buena medida de que también se ajusta a la ecuación de datos muestrales. El valor de 0.000 resulta de una prueba de la hipótesis de que B1 igual a B2 igual a 0. El rechazo de B2 igual a B0 de B1 igual a B0 implica que al menos uno de B1 y B2 no es 0, lo que indica que esta ecuación de regresión es eficaz para determinar las predicciones deseadas. Elementos para la determinación de la mejor ecuación de regresión múltiple. Utiliza el sentido común y consideraciones prácticas para incluir o excluir variables. 2. El valor P selecciona valor P. Selecciona una ecuación que tenga la significancia general tal y como se determina el valor P. 3. Considera ecuaciones con valores altos R cuadrada ajustada y trata de incluir solo unas cuantas variables. Ok, con eso acabaremos una pequeña introducción de lo que son el tema 10.5 que sería regresión múltiple, y a continuación pues resolveríamos unos cuantos ejercicios sobre este tema. Ok, con una concentración de CO2 de
Aquí vamos a hacer lo mismo, pero en este caso vamos a utilizar en el ejercicio, en el punto B nos dice calcular la estimación con intervalo del 99%. Ok, nos vamos otra vez a estadísticas. Estadística, regresión, gráfico, no, regresión y ajustar el modelo de regresión. Vamos a hacer lo mismo, solamente que aquí en opciones vamos a poner el 99% de confiabilidad como nos lo pide el ejercicio. Le vamos a dar en aceptar y aceptar. Aquí nos van a salir los siguientes gráficos, pero nos vamos a ir directamente a la ecuación de regresión, que es lo que más nos importa ahorita. Entonces vamos a utilizar nuestra calculadora, que es .01092 por 370.9 igual a 4.050 más 10.83 igual a 14.53. Ok, entonces regresamos al ejercicio. Nos damos cuenta que los grados Celsius de 370.9 con un 95 con un 99% de temperatura sigue siendo la misma temperatura en grados Celsius. Lo mismo en grados Celsius, por lo cual pues podemos observar que no hay ningún cambio entre los dos. Continuando con nuestros ejercicios, nos vamos a ir al punto 10.5 de regresión múltiple, ejercicio 15. Dice rendimiento de automóviles. Remítase al conjunto de datos 16 del apéndice B y determine la mejor ecuación de regresión, donde el consumo de combustible en carretera, en millas por galón, sea la variable de respuesta Y. Como es fácil medir el peso del automóvil, la longitud de su desplazamiento, capacidad volumétrica o cinética, utilice únicamente esas variables como posible variable de predicción. La mejor ecuación es buena para predecir el consumo de combustible en carretera. Bueno, entonces vamos a resolver lo siguiente en Minitab. Ok, aquí tenemos nuestros datos capturados, de hecho. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ok, para este problema nos vamos a Minitab y vamos a utilizar los datos que tenemos aquí. Ok, vamos a irnos a estadística, regresión, un modelo de puntos. En este caso vamos a utilizar los siguientes datos. Considerar consumo para ver la respuesta a consumo de combustible. Ok. Peso, cartera. ¿Cuál es? Consumo de combustible. Ok, en respuesta van a ser en cantidad de millas por galón en carretera. Los continuos serán los otros puntos que nos pide el programa, que sería peso del automóvil, su longitud, su desplazamiento. Sería peso del automóvil, su longitud, su desplazamiento, opciones a un 95%, aceptar, gráficas, mostrar 4, ok, y le vamos a dar en ok.
y vamos a interpretar nuestros datos. Listo. Ok, aquí tenemos nuestro ok, vamos al comportamiento. Nos vemos que tenemos uno que está fuera de control, que dice fila 24 residuo porcentaje 97.92. Y aquí es donde podemos ver el comportamiento de cada uno de los cuatro, pero nos vamos a ir directamente a los resultados, que son los que más nos importan por el momento. Aquí ponemos el valor de F, el valor de P, donde podemos ver que longitud y desplazamiento son mayores que P, por lo cual no están de acuerdo a favor, en contra de la. Ok, aquí tenemos nuestra ecuación de regresión, que es la que nos sirve por ahora. Entonces, nos vamos al problema, y el problema nos dice: la mejor ecuación es buena para predecir el consumo de combustible. Pues vamos a hacer una pequeña prueba, vamos a resolver algo con nuestra calculadora. Vamos a meditar y vamos a empezar. ¿Cuál es la de regresión? Ok, primero vamos a hacer lo siguiente. Únicamente estas variables como posibilidades de selección. Ok, entonces vamos a usar estos dos valores. Dice: la mejor ecuación no buena para predecir el consumo de combustible en carretera. Pues vamos a checar nuestra correlación. Ok, vamos al valor de P, residuos, R cuadrada, 63. Ok, el problema dice que, pues sí, con ayuda de militar pasamos la siguiente prueba y nos pregunta que si creemos que aquí con esto podemos resolver los problemas, y lo que podemos ver es que, pues sí, la ecuación nos proporciona la información que necesitamos para poder predecir el consumo de combustible en carretera, que es básicamente lo que necesitamos, que es la regresión, el peso, la longitud de desplazamiento, que son los tres puntos que más intervienen en lo que es la regresión. A ver, igual podemos analizar un poquito los datos que tenemos aquí, que son el valor de F, el valor de P, con el valor de significancia. ¿No? Es importante no olvidar que cuando nos proporciona el valor de significancia, pues asumimos que el valor de significancia es de 0.095. Ok, total. Tenemos igual a R cuadrada, 60.67%, que es lo que nos indica, bueno, que 60% de posibilidades, que lo que la temperatura influyó, lo que son las variables, influyeron mucho en lo que es el comportamiento de la gráfica. Igual tenemos los coeficientes, el valor de T, el valor de P. Tenemos nuestra fórmula de regresión, que sería básicamente 50.3 menos 0.00441
por el peso menos 0.046 longitud por longitud menos 0.719 desplazamiento por D multiplicado por el desplazamiento. Los secundarios de última observación son comunes. Aquí vamos a observación 924, carretera 25.000, 37.000, ajustes 25, 278, 28, 156. Y así básicamente aquí tenemos ese R residuo grande y X poco residuo. Ok, entonces volviendo a nuestro problema anterior, dice, remitas o conjuntos, dice, es fácil medir el peso del automóvil, el peso de desplazamiento, capaz la forma de siguiente. Utiliza una predicción. Utiliza únicamente estas variables como posibles variables de predicción. La mejor ecuación es buena para medir el consumo de combustible en carretera, pues asumiendo los datos que nos proporciona la operación, pues sí podemos concluir que la mejor ecuación es buena para predecir lo que es el consumo de combustible en carreteras. Ok, y con esto pues concluiríamos lo que sería la regularización de estadística inferencial 2 del capítulo 3 de libro de trivial. Pues con eso acabaría prácticamente este video. Pues muchas gracias por su atención y gracias por todo.